Dios te bendiga mucho, amado. Qué bueno que nos podemos encontrar para seguir buscando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar pues la serie que comenzamos el domingo anterior, una serie titulada Persigue a tu león. Y para los que no estuvieron con nosotros pues el domingo pasado, simplemente quiero recordarle que durante todo este mes de julio vamos a estar tratando esta serie que está basada en este libro, Persigue a tu león. También está pues la versión completa en inglés, así que te recomiendo, si quieres comprarla y también poder leerlo, será una bendición como ha sido para nosotros, porque no podremos tratar todos los detalles pues en los tiempos de cada domingo en la tarde. Pero el día de hoy quiero invitarte que continuemos con la segunda parte. Si te perdiste la pasada, pues regresa cuando llegues a casa, a Facebook allí o en YouTube, y la puedes ver, que la tenemos grabada el domingo pasado. Te invito a que me acompañes el día de hoy a un pasaje que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 23, verso 8. 2 de Samuel capítulo 23, verso 8. Y dice la palabra de Dios: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Oramos, Señor, gracias por tu palabra. Ella es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hoy queremos que tú nos hables, porque necesitamos de ti. Te rogamos que tu Espíritu hable a nuestros corazones y la revelación de tu palabra pues nos alumbre el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén y amén. Un sabio decía en una ocasión algo que me llamó mucho la atención. Decía: no morimos cuando nuestro corazón deja de latir. Escucha bien. No morimos cuando nuestro corazón deja de latir. Morimos cuando nuestros corazones dejan de dar un vuelco en la búsqueda de nuestras pasiones. Cuando nuestro corazón deja de romperse por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Este hombre decía: no siempre dejamos de vivir cuando nuestro corazón se detiene. Muchas veces empezamos a morir desde que nuestros sueños comienzan a romperse. Desde el momento en que nuestros propósitos se acaban. Desde el momento en que nos empieza a importar las cosas que no le importan a Dios. Cuando nos deja de atraer lo que Dios le atrae. Cuando nos deja de gustar lo que a Dios le gusta. Ahí empezamos a morir. Y el día de hoy vamos a comenzar con solo un texto. Y este es el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, verso 8. El último frase de este texto dice que hubo un hombre de los valientes de David, ahorita hablamos un poquito más de él, y este primero de ellos en una ocasión mató a 800 hombres. Se enfrentó él solo a 800 hombres. Y dice esta versión que acabamos de leer, es la Reina Valera del 60, que fue que los venció en una ocasión. La traducción en el inglés traduce esta frase como one encounter, es decir, en un encuentro. En un solo encuentro con ellos. Se enfrentó a ellos y los derrotó. Se enfrentó a ellos, hizo algo, y eso que hizo cambió toda su vida. Porque eso que hizo lo llevó a ser considerado como uno de los valientes más famosos que lucharon con David. Lo llevó a ser de los hombres de confianza y jefe del grupo que andaban con ellos. El jefe de estos 37 valientes que el domingo pasado hablamos y que dijimos que quizás David no hubiera conquistado todo lo que conquistó sin estos hombres a su lado, sin estos que pelearon a su lado, estos valientes que fueron junto con él en toda su travesía. Sabes, no estoy muchas veces convencido de que aquellas personas que mueren y ponen en su certificado de función la fecha de muerte, sea exactamente esa la fecha en la que murieron. Como te decía, hay personas que están muertas mucho antes de que su vida termine. Hay personas que realmente dejan que sus corazones dejen de latir cuando empiezan a perder aquellas cosas que amaban,
aquellas cosas que les preocupaban, aquellas cosas que le hacían levantarse todos los días. Hay personas que no tienen mucho a lo mejor materialmente, pero que tienen metas, pero que tienen sueños, tienen razones por las cuales levantarse en la mañana y luchar cada día. Pero hay otras personas que aún teniendo mucho materialmente, son infelices. Aún teniendo mucho dinero o teniendo muchas posesiones, se quedaron sin un propósito en la vida. Se quedaron sin nada que les haga latir el corazón otra vez. Y hay hombres que estaban al lado de David que habían perdido el propósito, que habían perdido sus sueños, que habían perdido las esperanzas. Y la Biblia los menciona como que se unieron un grupo de ellos un día a David mientras estaba en una cueva. Y allí mientras era solo un fugitivo David, dice que se unieron a él amargados de corazón, gente que tenía deudas, gente que lo habían perdido todo, gente que no tenía propósitos en la vida, se unieron a David. Gente que ya no sabía lo que venía después, no tenían sueños, no tenían metas. Hay personas que yo le he preguntado, ¿cómo te ves dentro de 5 años? ¿Qué quieres lograr dentro de 5 años? Y la mayor veces la respuesta es, no estoy seguro. Hay mucha gente que si ahora mismo te pones a pensar cuáles son tus metas dentro de, 5 años, no te lo voy a poner muy lejos. ¿Qué quieres lograr? Y eso se aplica a todas las áreas de nuestras vidas. En nuestra área física, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres alcanzar? Pero en nuestra vida espiritual, ¿qué queremos llegar a tener? ¿Qué es aquello que queremos lograr? Hay gente que dice, pues, yo no me levanto nunca. Soy un perdedor o una perdedora. Soy alguien que siempre vive cometiendo errores y pecados. Hay gente que dice, es que yo soy así, pero no se proponen cambiar. La parte del cambio de vida es la parte más difícil. Y sabes, gente como estos hombres se unieron a David con eso en su corazón, sin saber a dónde voy o qué voy a necesitar para mi vida. Pero hubo algo que encendió su corazón. Hubo algo que causó estar al lado de un rey, estar al lado de alguien que era portador de la presencia de Dios. Empezó a pasar algo dentro de ellos cuando empezaron a estar cerca de gente que traía a Dios. Pasa algo en la vida de la gente que está muerta cuando se empieza a juntar con gente que tiene a Dios. Y cuando empezó a estar cerca de David, se empieza a encender en ellos una pequeña llama, una pequeña ilusión, un pequeño sueño, una pequeña causa que hizo que se decidieran a morir por él, a pelear con todas las consecuencias. Y este primer texto que leímos es un texto que habla de uno de ellos hasta que se acerca a David. Lo que traía de su pasado, amado, todos tenemos un pasado. Todos hemos cometido errores y aciertos. Todos hemos tenido victorias y derrotas. Todos tenemos muchas cosas a lo mejor de las que no nos sentimos orgullosos. Nos sentimos otras de las que pudimos conquistar y otras en las que fallamos. Todos hemos pasado por ese tipo de historias. Nadie está exento. El problema es que estos hombres decidieron unirse a David. ¿Por qué? Porque el profeta lo había ungido. Porque era alguien que tenía la provisión de parte de Dios. Y en aquel momento pasó algo, se decidió. Sabes, hay personas que tienen tantas cosas de parte de Dios. Hay tantos llamados, tantas promesas, pero nunca se deciden. Pero nunca se atreven a hacer nada. Pero nunca dicen, lo voy a hacer, lo voy a intentar, lo voy a por lo menos querer hacer. Hay personas que dicen, qué bueno lo que hace Dios con otros, pero nunca se atreven a dar el paso por ellos. Y en medio de todo ese contexto, había un ejemplo, el ejemplo de David. ¿Y sabes lo que hizo David? David se decidió a levantar su onda contra Goliat. Todo el mundo habla de un niño venciendo a un gigante. Pero eso nunca hubiera pasado si David no se define y se decide a tomar la onda y lanzar la piedra.
Goliat nunca hubiera caído si la onda no se hubiera levantado, porque había un niño dispuesto a usarla. El mar Rojo nunca se hubiera abierto si no hubiera un Moisés dispuesto a levantar la vara contra el mar. Nunca hubiera pasado. Hay milagros de Dios dispuestos a ocurrir, pero hace falta hombres y mujeres que se decidan a dar el paso. Sabes, los muros de Jericó, siempre hablamos de eso. Cantamos sobre Jericó, cantamos lo que pasa. Pero nunca se hubieran caído los muros si no hubiera habido un grupo de personas, hubiera habido un pueblo dándole 7 vueltas y creyéndole que iba a pasar y gritando después de las 7 vueltas y los muros cayeron. Nunca hubiera pasado si la gente no le hubiera creído a Dios y se hubiera decidido hacerlo. Nunca el río Jordán se hubiera abierto si Eliseo no se decide a tomar su capa y lanzarla sobre las aguas. Nunca se hubiera abierto. Nunca pasan los milagros a menos que un hombre y una mujer le crean a Dios y decidan apostar por Dios. Nunca la mujer de flujo de sangre se hubiera sanado si no se hubiera decidido pasar por en medio de la multitud y tocar a Jesús, aun cuando estaba prohibido. Porque una mujer que tenía flujos de sangre y sobre todo de esa manera tenía que aislarse del campamento. Pero estaba cansada de la enfermedad, estaba cansada del problema, estaba cansado de estar aislado. Así que quería en su corazón, en vez de aislarse, acercarse. Amado, por favor, hoy estamos enfermos. Hoy pasamos de todos tipos de problemas, enfermedades físicas y enfermedades espirituales. Y muchas veces decidimos aislarnos en vez de acercarnos. Y la mayor enfermedad de todas es el pecado. Y cuando el pecado llega a nuestras vidas, primero preferimos aislarnos, irnos del campamento, separarnos de nuestros hermanos, en vez de acercarnos al campamento donde está Jesús y tocarle. Si la mujer no le toca, nunca hubiera sido sana. Entonces no es el Dios que hace milagro, porque el Dios que hace milagros sigue estando disponible. Es la gente la que no le cree a los milagros de Dios. Es la gente la que no nos decidimos a levantar la vara como lo hizo José. A creer que había posibilidades. ¿Por qué había posibilidades de levantarlo? ¿Por qué se podía hacer? Porque había una palabra que él creía. Había escuchado en un campo de batalla a un niño delante de un gigante y decirle a aquel gigante: tú no estás peleando contra mí, estás peleando contra el Dios de Israel al cual tú ofendiste. Así que aquel José, aunque no tenía sueños, había escuchado que hay un Dios más poderoso que los gigantes. Así que él se atrevió a levantar su vara, su lanza y su espada contra 800 hombres. No porque él fuera el que mejor sabía usar la lanza, es porque había escuchado que era posible porque Dios estaba allí. Hay que decidirse para que las cosas pasen. Para que tú y yo tengamos salvación, Jesús tuvo que decidirse ir a la cruz del Calvario. Tuvo que padecer, tuvo que morir, tuvo que sangrar, tuvo que sufrir. Pero sin esa decisión, tú y yo hoy no tuviéramos salvación. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cómo estamos interpretando el papel de nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? Escuché la historia una vez de un hombre que se llamaba Wilson Bentley. Es un muchacho que nació por allá de los años 1865, nació este niño, Wilson. Escucha bien, 9 de febrero de 1865. Cero tecnología, cero muchas cosas, ¿ok? Y en aquella época estaba aquel niño que nació y se crió simplemente nació en una ciudad, en un pueblito llamado Jericho, muy cerca del estado en Vermont, Estados Unidos, hacia el norte, un lugar donde nieva muchísimo, donde el aproximado de nieve es de 3 metros, ¿ya? Así que un poquito más de nieve que en Madisonville, un poquito más. Pues imagínate a un niño
que nace y se cría en una granja donde no hay mucho que hacer, donde no hay internet, donde no hay celular, donde no hay tecnología. Y cuando nieva la temporada de invierno, pues nieva 3 metros de nieve. Así que él aprendió a jugar y a disfrutar lo que más abundaba en la granja, la nieve. Y se obsesionó con las nieves y con los copos de nieve. ¿Y sabes lo que pasó y empezó a ocurrir en su corazón? Que su madre un día le regala, ya después que había crecido, regala un microscopio. Y él toma aquel microscopio y toma los copos de nieve e intenta con el microscopio ver los cristales de hielo. Y lo que él vio le agradó tanto que al mucho tiempo después, entre más miraba los cristales de nieve, entre más buscaba estos cristales, veía que cada cristal era diferente al siguiente. Nunca vio un cristal de hielo igual al otro. Eran hermosos. ¿Y sabes lo que veía? Algo quizás como esto. Estos son fotos tiradas de diferentes cristales de nieve. Por supuesto con un microscopio. Pero son millones las formas que pueden tomar. Nunca son iguales unas de las otras. Hay tanta variedad y toda esta riqueza desató en Wilson pues un amor por investigar más. Así que al tiempo logró tomar una cámara y querer adaptarla al microscopio para tirar fotos a lo que él estaba viendo. Después de muchos intentos lo logró. Pero logró tomar su primer foto cuando él tenía 20 años, después que llevaba 10 años intentándolo. Y después de 10 años, tomó su primera foto. Se pasó toda su vida tirándole fotos a los cristales de nieve. Y aquel hombre fue conocido como el hombre copo de nieve, porque más de 5,000 fotos tomó. Y más de 2,400 de estas fotos se publicaron en un libro. Y universidades usaban sus fotos y recursos de todos tipos. Y la gente estaba maravillado con lo que estaba haciendo aquel niño Wilson. Pero ¿sabes todo dónde empezó? Empezó en un texto bíblico. Tú me dirás, ¿cómo? ¿De dónde sale la pasión y el sueño de este joven? Pues un día leyó un texto, o le leyeron a él un texto, cuando era solo un niño. Y leyeron un texto que se encuentra en Job, capítulo 38, verso 22. Job 38, 22. Dice, ¿has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo? Quizás has leído este texto muchas veces. Aquellos que hemos leído el libro de Job muchas veces, lo has leído de alguna manera, pero lo saltamos y seguimos al siguiente. No es de los textos más leídos, pero es de esos textos en los que Dios está reclamando a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formé el mundo? ¿Dónde estabas? Toda esa parte. Y uno de esos preguntas que Dios le hace a Job es, ¿has entrado a los depósitos de la nieve y has visto los depósitos de granizo? Y aquello encendió una pasión en aquel niño. ¿Qué hay en los granizos? ¿Qué hay allí para ver? Y así empezó a buscarlo todo. Mi teoría es que tu escritura favorita se va a convertir en el guión de tu vida. Mi teoría es que aquello que habla tu corazón se va a convertir en tu sueño a perseguir. Para este niño, esto encendió lo que iba a venir detrás. Para el autor del libro, Mark Batterson, lo que empezó todo fue leer ese texto de 2 Samuel 20:23. Benaías, hija de Joaida, uno de los valientes de Casel, descendió y mató a un león en medio de un foso en un día que estaba nevando. Y solo ese texto lo llevó a cambiar su vida, escribir libros y aplicarlo a su ministerio. Y mientras leía todo esto, recordé que nunca había pensado en esto. ¿Cómo es aquello que a veces tu escritura favorita se convierte en tu meta y en tu sueño? Y recordé que mi escritura favorita, de alguna manera, aunque nunca lo pensé, se ha convertido también para mí en el guión de mi vida. Porque todo lo he intentado hacer conforme a esa escritura, a solo un verso que hay en la Biblia.
Todo lo que he hecho en mi vida lo he intentado, no siempre lo he logrado, pero lo he intentado conforme a este texto. Y mientras lo leía decía, nunca lo había pensado de esa manera. Colosenses 3:23. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para Dios y no para los hombres. Así que en mi propia vida, aunque no les digo, no siempre lo logro, intento que todo lo que haga, todo lo que intento hacer, lo trato de hacer porque es para Él, no para los hombres. Por eso muchas veces no me voy a desanimar tan fácil, aunque todo el mundo se desanima, porque intento que todo lo que hago y cuando lo hago, lo estoy haciendo para Él. Entonces, ¿tu escritura favorita cuál es? ¿Cuál es el guión de tu vida? ¿Qué es lo que te hace levantarte el día de mañana? ¿Qué es lo que Dios te prometió? ¿Cuál es la promesa en la que te estás levantando? ¿Qué es lo que tienes que descubrir? ¿Cuál es ese sueño que te hace creerle a un Dios de lo imposible? ¿Cuál es esa promesa que te lleva como a José a levantar una lanza delante de 800 gente? El problema es que no siempre la tenemos. Entonces no siempre son 800 enemigos. A veces una enfermedad, a veces una deuda, a veces un pecado, a veces una debilidad, a veces tantas cosas que estamos enfrentando y no me atrevo a levantar la lanza contra ese enemigo. Y sabemos que el enemigo atenta contra nuestros matrimonios, contra nuestras familias, contra nuestros hijos, pero no siempre hacemos algo al respecto. No siempre lo intentamos. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo conforme a mi plan y no conforme a las promesas de Dios para mi vida. Un encuentro solamente a veces se necesita para que las cosas cambien. Para que todo cambiara en José, todo comenzó simplemente con un día que se decidió a levantar su lanza. Para que todo comience en tu vida, para que descubras el sueño que Dios tiene para ti, el propósito con el que Dios te ha llamado, a veces simplemente se necesita aprender a levantar la lanza. Que tus enemigos son numerosos, sí. Tu enemigo no descansa, no duerme. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces estamos tan ocupados, escucha bien esto, estamos tan ocupados subiendo la escalera del éxito que se nos olvida que está apoyada en la pared equivocada. Muchas veces estoy tan preocupado por subir mi propia escalera que al final de ella, ¿qué es lo que voy a encontrar? A veces está apoyada mis sueños en la pared equivocada, en el propósito equivocado, en el sueño equivocado. Qué bueno cuando tratamos de ubicar nuestros sueños conforme al conocimiento, conforme a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué lanza tienes que levantar? ¿A qué te tienes que decidir hoy delante de Dios? A veces simplemente sabes lo que se necesita, un momento génesis. ¿Sabes lo que es eso? Un primer encuentro. A veces todo lo que se necesita para creerle a Dios es decidirte a encontrarte con Él. Un toque, una onda, una vara, una cruz, un momento lo puede cambiar todo. Una escritura te puede dar el propósito que no has tenido durante mucho tiempo. ¿Qué fue para David? Dime tú. ¿Qué fue para David su momento génesis? El encuentro para David es cuando un profeta se apareció en la puerta de su casa, diciendo, ando buscando al próximo rey de Israel. Ese fue el momento génesis de David. El encuentro de David fue un profeta en la puerta de su casa para ser el próximo rey de Israel. Para Benaías, que si no viste el sermón pasado, ve y búscalo porque hablamos un poco de Benaías y vamos a seguir hablando durante el resto del mes de Benaías. Para Benaías fue simplemente su encuentro, fue haber encontrado aquel león en un día que estaba nevando y perseguirlo y matar a aquel león.
Y con solo ese hecho, presentarse delante de David y decir, sabes, yo mato leones. Yo me enfrento a leones como tú lo hiciste. Yo me atrevo a ponerme los zapatos que trae mi rey. Yo me atrevo a hacer las cosas que hace mi rey. ¿Y cuántas veces proclamamos a Jesús mi rey y mi Señor? ¿Cuántas veces somos de aquellos que como la entrada de Jesús por Jerusalén le dices, Hosana, el rey viene? Pero no siempre estamos dispuestos a caminar el mismo camino que caminó el rey. Jesús decía, si alguno me quiere seguir, tome su cruz y me siga. Camina mi camino, Jesús. Y para Benaías esta fue su momento génesis, ver a un león y decir, voy a caminar el mismo camino que mi rey David, así que voy a matar leones. Me voy a enfrentar. ¿Y sabes lo que hizo? Trajo como consecuencias un encuentro. Trajo como consecuencias que Benaías se convirtió en el jefe de la guardia personal de David. El jefe de su escolta. ¿Y sabes lo que eso abrió? Ese momento abrió una puerta al futuro de Benaías. La puerta del león abrió la puerta a estar al lado del rey. Y la puerta de estar al lado del rey abrió la siguiente puerta. Y en los tiempos de Salomón, después de David, Benaías se convirtió en el comandante en jefe de los ejércitos de Israel. El hombre más poderoso, el general principal de todo Israel. Y todo comenzó con un encuentro, decidirse a perseguir un león. ¿Qué momento necesitas encontrar? Para José, en 2 Samuel 23:8, fue aprender a confiar en Dios y decidirse a levantar una lanza contra 800 enemigos jurados de David. ¿Sabes? Quiero que entiendas algo. Cuando llegues delante de Dios un día, Dios nunca te va a decir bien dicho, o bien pensado, o bien planificado. Eso no son las cosas que Dios dice. Lo que Dios dice es, hay una sola vara de medir. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Así que Dios nunca te va a decir, qué bueno lo pensaste, qué bueno lo planificaste. Es que bien lo hiciste. Así que las cosas en el reino de los cielos no funcionan simplemente con tener buenas ideas. No son simplemente las cosas de qué bien lo pienso, o qué bien lo digo, o qué bien lo planifico. Es decidirme, es atreverme. ¿Has escuchado alguna vez a un alcohólico, después de terminar de tomarse una botella, decir es la última botella que me tomo, y al otro día tomarse otra más? ¿Has escuchado alguna vez a alguien que dice, ahora sí voy a hacer esto en mi vida y lo voy a planificar y me voy a esforzar, y al siguiente día no lo hace? Porque lo pensamos mucho, tenemos que decidirnos. Así que quizás en tu interior muchas veces estás pensando, ¿cómo soy mejor cristiano? ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo lo intento? Pero quiero decirte, el reto es hacerlo. El reto es decidirse, aunque las posibilidades estén en contra tuya. Así que, ¿qué tipo de posibilidades tienes que desafiar hoy? Quizás como José, contra 800 enemigos. Quizás las posibilidades son bastante difíciles. Y eso es lo bueno. Porque cuando las posibilidades son imposibles, ahí es donde Dios prepara el terreno para manifestar su poder y que Él se lleve la gloria. Cuando son pocas las probabilidades de que yo cambie, de que mi familia cambie, de que yo sea transformado, cuando hay pocas posibilidades de que mi matrimonio se salve o que mis hijos sean bien educados, cuando hay pocas posibilidades de que la gente conozca de Dios y se arrepienta, ahí es cuando Dios prepara el terreno para decir, qué bueno, porque no se trata de ti, ahora voy a manifestar mi gloria. ¿Y quieres un ejemplo? Dios es experto en eso.
tomó a un hombre como Gedeón, le quitó de su ejército a 9,700 soldados y lo dejó con 300. Posibilidades imposibles. Pero ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios dice, ahora te voy a mostrar mi poder. Así que de igual manera tomó aquellos 3. ¿Y sabes lo que permite Dios? Dios permite que calienten el horno de fuego 7 veces más. ¿Por qué Dios permite pruebas tan difíciles? Y Dios dice simplemente 7 veces más. Porque ahí es cuando su poder se manifiesta. Ahí es cuando dice, no es por tus fuerzas, no es por tu gloria, te salvo. Ahí es donde mi gloria funciona. ¿Sabes lo que hace Jesús? Y dices, tranquilo, Lázaro está enfermo, pues no voy. Maestro, que te necesita tu amigo, no voy. Y Lázaro se muere. Y Cristo tampoco va. Así que pasan 4 días. Posibilidades imposibles. Y después de 4 días, ya en la tumba, viene Jesús y le dice, Lázaro, sal fuera. Las posibilidades pueden que estén en tu contra, pero ahí es donde Dios quiere glorificarse. Quizás estén en contra nuestra, pero ahí es donde Dios quiere glorificarse. Posibilidades imposibles, como las mismas posibilidades tenía yo de ser pastor en Madisonville. 0 posibilidades. No tenía licencia pastoral, no hablaba suficiente inglés, nunca había sido pastor de una iglesia de este tamaño, no tenía experiencia, no tenía amistades. 0 posibilidades. A muchos otros llamaron primero que a mí. Otras opciones primero que yo. Posibilidades imposibles. Pero no se trata de mis posibilidades, se trata de lo que Él planea. Así que cuando Él abre puertas es cuando dice, ahora mi gloria se manifiesta. Ahora mi gloria entra y camina delante de ti. Así que ¿cuál es tu sueño? ¿Y cuál es ese encuentro que necesitas tener? Quizás eres como aquella mujer que simplemente en vez de aislarse, decide acercarse al trono. Así que yo quiero hoy decirte, ¿qué lanza necesitas levantar? ¿Qué versículo necesitas interpretar en tu vida? ¿Y qué posibilidades necesitas empezar a desafiar? ¿Qué necesitas empezar a enfrentar hoy en tu vida? Y el día de hoy vamos a terminar con una última canción. Una última canción que realmente es una decisión. La decisión como aquella mujer que decidió acercarse, que decidió venir delante de Él. Y aunque sus posibilidades no eran muy buenas, ¿sabes por qué? Porque dice que había gastado todo con médicos, había invertido todos sus ahorros, los había gastado y nadie le dio una solución. Pero tenía una última pieza que jugar. Enfrentarse a la crítica y decir, yo camino, yo me acerco. ¿Qué encuentro necesitas? Y si eres uno de esos que quiere levantar hoy la lanza, que quiere empezar a interpretar las promesas de Dios en su vida, que quieren tener un sueño y perseguirlo, no solo pensarlo, no solo planificarlo, sino perseguirlo, lucharlo. Quiero invitarte que te pongas simplemente de pie con nosotros y seas de lo que te acercas, a Él y no te alejas. Canta con nosotros. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver
Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo lo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Ese es el que se decidió, ¿sabes? Declara su nombre. Dice que si tú le declaras, si tú confías a su nombre, Él te va a confesar delante del Padre. Díselo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de Maestro. Vamos, tócalo. Para ser liberado. Un solo encuentro te cambia. Un solo encuentro te dice lo que tienes que hacer. Una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús un día se detuvo a las afueras de Jerusalén y con lágrimas en sus ojos, allí con lágrimas en los ojos, simplemente comenzó a decir: oh Jerusalén, si
tan solo te hubieras dado cuenta al tiempo de tu visitación. Oh Israel, si te hubieras dado cuenta quién está a tus puertas, hubieras corrido hacia Él. Así que iglesia, si te dieras cuenta quién está llamándote, quien te dice aprende a levantar la lanza porque yo estoy contigo, persigue ese sueño porque yo estoy contigo. Solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de este Salvador. Tu nombre es Jesús. Gracias Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy queremos un encuentro contigo. Un encuentro, Génesis, un encuentro que cambie las cosas. Un encuentro como ese primer verso de Génesis, cuando tu palabra manda y ordena sea la luz, y fue la luz. Ese es el encuentro que quiero y necesito. Un encuentro que simplemente haga que la luz resplandezca en nosotros. Que deje de ser alguien que vive con el único objetivo de que un día va a morir, y comience a vivir como alguien que quiere perseguir sus propósitos, pero no mis sueños, sino tus sueños, no mis metas, sino tus metas. Espíritu Santo, siembra tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a perseguir hoy nuestro león. Ir detrás de esos sueños, de esos propósitos, de esos ministerios, de esas promesas que el enemigo se ha salido con la suya por mucho tiempo. Donde nos ha derrotado, donde nos ha cortado, donde nos ha menguado los dones, los talentos, los llamados, los ministerios. Hoy tú nos das, hoy recuperamos aquello que perdemos. Hoy nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos levantamos como aquellos que no ven posibilidades buenas alrededor, pero que confían en un Dios grande y poderoso. Hoy creemos que si mi rey lo hace, yo lo puedo hacer, porque mi rey está conmigo, porque mayor es Él que está conmigo que aquel que está en contra de mí. Así que aprendo a confiar en sus promesas y comienzo a desechar las mentiras del enemigo. Así que hoy comienzo a proclamar las promesas de Dios para mi casa, para mi familia, para mis hijos, para mi iglesia. Comienzo a levantarme en fe y comienzo a proclamar que tú me trajiste aquí no para volver atrás, sino para conquistar la tierra que nos das por heredad. Así que hoy tus hijos se cansan de ser destruidos, se cansan de ser menguados, se cansan de ser atacados y menospreciados por mentiras del enemigo que dicen no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir. Y hoy quiero mi encuentro contigo. Hoy levanto mis manos al cielo en señal de rendición. Hoy te digo, hoy levanto mi vara en fe. Hoy soy el Moisés que levanta la vara para que el mar se abra. Hoy soy un pequeño David que simplemente se decide a confiar que una onda hará el trabajo porque Dios está conmigo. Oh, yo confío en ti, Señor. Yo confío en tus promesas, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro. Ahí está. Para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita
mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe gloria, Aleluya. Padre, que al regresar hoy a nuestros hogares, recordemos tus promesas. Recordemos lo que tú has hecho y tu fidelidad para completar tu obra. Amado hermano y hermana, hoy regresa a tu hogar. Y que la paz de nuestro Padre Celestial sea contigo. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo se derrame sobre tu corazón. Y que el poder del Espíritu Santo te cambie a ti y a los tuyos, hoy y siempre. Amén. Y amén. Dios te bendiga mucho.